Vamos a terminar con la Araucana hoy. Nos quedaba ver un poco la batalla de Lepanto y nos quedaba ver también un poco la parte de la muerte de Caupolicán y el cierre del poema. Ya habíamos dicho que la batalla de Lepanto estaba anunciada o estaba como encadenada por en la parte en donde está este sueño, ¿no? Este sueño que habíamos hablado que no podía funcionar como sueño profético porque había algunas coordenadas que lo estaban transformando en un artificio, ¿no? Cómo está introducido, determinadas convenciones en la construcción del sueño que no lo hacían ver como un sueño profético, pero lo que sí podía verse como una profecía que estaba además jugando con la temporalidad de la materia histórica era la profecía de la razón, que viene como al final del episodio de la batalla de San Quintín. Entonces esa era la manera de encadenar dentro de la estructura del texto, pero también de encadenar dentro de, el proyecto de escritura, encadenar las dos batallas, la batalla de San Quintín y la batalla de Lepanto. La profecía de la razón, ¿se acuerdan que decíamos que de lo que se va a encargar es de reponer los sucesos históricos que ocurren entre la batalla de San Quintín en 1557 y la batalla de Lepanto en 1571. Habíamos dicho también que el canto ese terminaba con una especie de profecía individual en la cual con lo que se estaba trabajando era como la materia esta amorosa o más cortesana, y esta especie de sueño derivado hacia la profecía se interrumpía por los ruidos de la guerra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa era como la manera de introducir este episodio? Pero desde el momento en que se anuncia los modos en que va a tener ese yo poeta para poder encontrar el lugar donde se le va a contar la batalla de Lepanto, desde ese momento quedan encadenados, como les decía yo recién, textualmente las dos batallas. Por el otro lado, las dos batallas quedan aparte relacionadas en lo que tiene de proyecto de imperial el texto, ¿sí? Proyecto épico, como una épica imperial, quedan encadenadas a partir de esta idea, y eso hace también que queden encadenadas con el otro lugar de la guerra, que es el espacio de los araucanos. Habíamos dicho también que lo que hacía con la introducción de estas dos batallas a la par de las luchas en el sur de Chile era dejar en claro los frentes de combate del imperio, dejar en claro los frentes de combate en donde el imperio se dirige victorioso, ¿sí? O sea, donde el lector sabe que el imperio terminó venciendo. Allá debe haber sillas, en un aula de allá. Ah, sí, no estaba ahí. Bien. Y esto se da también porque Muera, muestra estos episodios, que salen Imperio Victorioso, y al mismo tiempo no era tan conocido Del sur de Chile. Del sur de Chile. Exacto. O sea, lo pone la materia al mismo nivel, que es un poco lo que dice en el prólogo de la segunda parte, ¿no? Entonces, al ponerlo en el mismo nivel, dice, esto no es tan conocido, pero yo lo elevo, ¿sí?, a un espacio de conocimiento similar a estos otros dos sucesos que tienen lugar en la centralidad del imperio, ya de la centralidad geográfica, ¿no? Esto que decíamos, que también lo que trata de hacer el poeta es como escribir una especie de mapa. Entonces, en esta especie de mapa está tratando de jerarquizar, y la manera que tiene de jerarquizar la historia de la cual es testigo es justamente poniéndola a la par de las otras dos historias. Ahora, lo bueno es el movimiento ese que habíamos dicho que realizaba en el prólogo de la segunda parte, que hacía como una especie de inversión de esto, porque decía, bueno, esto en realidad se lo merecen los araucanos, pero también... Entonces es todo como un proceso de jerarquizar la materia y jerarquizarse él mismo como poeta épico de Felipe II, ¿sí? Porque es en realidad eso lo que quiere hacer. Entonces pone estas dos gestas en las cuales habíamos visto que en la batalla de San Quintín lo importante era esta idea de Carlos V que deriva, ¿sí?, que deja el reino a Felipe II y que deriva el mando de la batalla a Felipe II, y que Felipe II toma como decisiones bastante como novedosas, ¿no? Esto de que es la primera vez que un rey no va a luchar, que es la primera vez que un rey queda en la retaguardia, o sea, que esto que decíamos que está como inaugurando la manera moderna de
hacer la guerra. Y por otro lado, en la batalla de Lepanto, lo que hace también es exactamente lo mismo y escribe esta batalla, que lo que decíamos con la batalla de Lepanto era que se le suma, o sea, además de estar pensada frente a otro enemigo, lo que se le suma a la batalla, que es la batalla naval, ¿sí? La batalla naval que todo poema épico necesita. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar un poco a ver cómo está introducida la batalla de Lepanto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los procedimientos para estas dos batallas, los procedimientos sobre todo de inserción de estas dos batallas, tenían mucho de procedimientos exfrásticos? ¿Se acuerdan? Siguiendo un poco la idea de la descripción de las batallas que se puede ver en el escudo de Eneas, ¿sí? Hacia futuro, ¿se acuerdan que era un poco esta misma idea? Pero acá los objetos cambiaban, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la batalla de San Quintín, el objeto a describir que estaba presente era la idea de las estampas estas de las ciudades, que en estos momentos tienen como una especie de auge en cuanto a modos de representar y de pensar las ciudades? Por eso habíamos hablado de coreografía, ¿se acuerdan? Y la oposición entre la coreografía y la geografía. En el caso de la batalla de Lepanto, ¿cuál es el objeto a describir? ¿Se acuerdan? Sí, una bola mágica, ¿sí? Una especie de bola mágica en donde el poeta se va a detener y donde va a ver la batalla. Esto de la bola mágica en realidad tiene que ver con la posibilidad de una profecía, tiene que ver con la posibilidad de la verosimilitud del objeto de un mago, pero por otro lado también con qué tiene que ver. ¿Qué les parece? Con el planeta, exactamente. Tiene que ver con esta capacidad de dominar el orbe, ¿sí? Es decir, es una batalla que en realidad va a estar planteada desde su descripción, ahora después nos vamos a detener si quieren en ella, en una especie de pugna entre Oriente y Occidente, ¿sí? Entonces, este vencimiento de una parte frente a la otra, lo que significa justamente es el dominio del mundo. Y digamos que, por transposición, ese dominio del mundo se va a desplazar hacia el dominio de los límites del mundo, ¿sí? Límites del mundo que son el territorio chileno, la posibilidad de dominar ese paso. ¿Se acuerdan al principio, en esa descripción que hacía del territorio, que el paso, la comunicación entre los dos océanos, el estrecho de Magallanes, era como fundamental? Bueno, eso implica el dominio del mundo, eso implica la posibilidad de representar y de describir una batalla en un globo, ¿sí? Es una batalla por el dominio del planeta. Bueno. Vamos a leer un poco la parte de la batalla de Lepanto. Es interesante, algo que nos vamos a detener un segundo, ¿sí? La batalla de Lepanto, o sea, ya viene anunciada al final del episodio de la batalla de San Quintín, pero después viene, digamos, empieza la introducción y la descripción después de un episodio en el cual hay un episodio de crueldad extrema, que es que a un indio, al indio Galvarino, le cortan las manos, ¿sí? Entonces, en ese canto 23, nosotros lo que vamos a tener es una división del canto, hasta la octava 19 y hasta la octava 18 y a partir de la octava 19, ¿sí? En esa primera parte del canto, lo que nosotros tenemos es una especie de arenga del indio que viene sin mano, herido, desangrado, ¿sí? Viene a hablar frente al Senado de los araucanos. En esta confusión y diferencia, Galvarino arribó apenas con vida, el cual, pidiendo para entrar licencia, le fue graciosamente concedida. Entonces tiene como un par de octavas en la cual lo que hace es focalizar, de alguna manera, en su propio cuerpo, mostrar la crueldad de los españoles. Mirad mi cuerpo aquí despedazado, miembro del vuestro, que por más afrenta me envían lleno de injurias al Senado, para que de ellas sepas daros cuenta. Mirad vuestro valor vituperado y lo que en mí el tirano os representa,
jurando no dejar cacique alguno sin desmembrarlos todos uno a uno. Por cierto, bien en vano han adquirido tanta gloria y honor vuestros abuelos y el araucano crédito subido en su misma virtud hasta los cielos, si ahora infame, hollado y abatido anda de lengua en lengua por los suelos y vuestra ilustre sangre resfriada en los sucios rincones derramada. Fíjense, no pudo decir más de desmayado por la infinita sangre que perdía, que el lazo cuello ya debilitado sostener la cabeza aún no podía, así el rostro mortal desfigurado en el sangriento suelo se tendía, dejando aún a los más endurecidos de su esperada muerte condolidos. ¿Sí? Lo que me interesa es ver, cómo podemos pensar en una estructura del texto, cómo podemos pensar esta coexistencia de estos dos elementos. Nosotros por un lado tenemos este indio que viene y dice, mirad mi cuerpo aquí despedazado, miembro del... O sea, el cuerpo despedazado, jurando no dejar cacique alguno sin desmembrarlos todos uno a uno. O sea, tenemos, por un lado, dice, esto que también me pareció interesante, esto que dice, y lo que en mí el tirano os representa. Es decir, el cuerpo de Galvarino como el lugar en donde está representado la crueldad. Pero es una crueldad que se ve representada a partir del desmembramiento, ¿sí? Galvarino no tiene mano y viene con todo el cuerpo lastimado. Entonces, tenemos, por un lado, esta idea que puede llegar a pensar, no, acá lo que hay entonces es una especie de denuncia de la crueldad de los españoles frente a la presencia de este indio que viene desangrándose, que viene sin mano, que viene... Y que él mismo dice que están escribiendo en su cuerpo, ¿sí?, lo que quieren mostrar, ¿sí?, que él con su cuerpo está representando esa escritura cruel de los españoles. Entonces uno se siente tentado a hacer esta especie de relación, ¿no? Es decir, acá hay una denuncia de esta crueldad por parte del conquistador. E inmediatamente después viene la manera de, digamos, de restañar ese cuerpo desmembrado, ¿sí?, de restañar esa escritura de la crueldad. ¿Y cómo es? Justamente a partir de la descripción de otra violencia, de la batalla de Lepanto, se cierra, ¿sí?, se cementa lo que es el mundo cristiano, el mundo occidental, el mundo español, el mundo del conquistador. No sé si me explico. O sea, nosotros tenemos, por un lado, esta imagen del indio en donde el tirano en el cuerpo está representando su crueldad, ¿sí?, y lo representa a partir de esta idea del desmembramiento. E inmediatamente después, ese yo poético que en realidad está funcionando como un poeta, como un soldado, como un cronista, como un todo de esa historia que está contando, se encarga él mismo, ¿sí?, de suturar ese cuerpo. ¿Cómo? A partir de la descripción de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, que lo que va a hacer es suturar un mundo, construir un planeta, ¿sí?, restablecer los miembros de ese planeta católico. ¿Me expliqué? O sea, cómo la estructura del poema también nos puede llevar a sostener lo contrario, o sea, a sostener posiciones antagónicas. Es decir, esto que veíamos la clase pasada, que decía este autor que se llama Firbas, ¿se acuerdan que yo les decía que tienen un artículo de Firbas en la bibliografía, pero yo hice referencia a otro, en el cual hablaba de la dicotomía entre la geografía imperial y la coreografía más particular? Entonces, que la manera que tenía Ercilla de expresar esa tensión entre una especie de disconformidad por parte de la conquista tenía que ver con esta tensión entre el centro y la periferia, y de optar por una geografía más globalizadora y una descripción más minuciosa en el caso de las ciudades, en el caso de la batalla de San Quintín. Y lo que decía era que esta tensión lo que hacía era poner en evidencia la tensión que estaba como experimentando el propio poeta frente a las acciones de los conquistadores en América. ¿Se acuerdan que era un poco esa la idea que habíamos hablado? Bueno, pensando en la estructura, ¿no? Pensando en la estructura del texto, en el texto que salta de un lado al otro. Esta idea que yo les traigo hoy acá también la podemos pensar desde la estructura del texto, ¿sí? Y a eso me refiero. Esto es justamente lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, no, en realidad no hay ninguna tensión. En realidad lo que hace la batalla de Lepanto es justamente ligar
¿sí? Esas posibilidades de ver algún tipo de crítica. O sea, acá no hay ningún tipo de crítica. Es lo mismo que decíamos cuando se hacía referencia a la rebelión de los moriscos y se hablaba de la simiente mala que don Juan de Austria había logrado como cortar de raíz. Es la misma idea, ¿sí? Entonces, la estructura del texto también nos puede llevar a afirmar absolutamente lo contrario de una teoría que piense en esto de una tensión entre en lo que se está contando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esta idea que yo trataba de mostrarles desde el principio, de que estamos frente a una épica sinuosa, ¿sí? O sea, es como el adjetivo que se me ocurre, porque es el adjetivo que sirve tanto para demostrar la lo no lineal de su trama, ¿sí? Lo no lineal de su argumento, si quieren, como también cierta sinuosidad en lo que uno podría pensar que está queriendo decir el poema, ¿sí? Entonces, es una épica sinuosa, una épica opaca, esto pensando hay una opacidad ahí en el narrador que no la terminamos de entender y que está también condicionando un poco todo este espesor que tiene ese yo, ¿sí? Que es un yo cronista, que es un yo poeta, que es un yo épico, que es un yo soldado. Y digo, todo esto colabora a la complejidad del texto, ¿sí? Y complejidad que la podemos ver en la estructura, en las construcciones, en las descripciones, ¿sí? En las diferentes categorías genéricas que se están dando cita, en un montón de elementos. Sí, vos ibas a decir algo. No, también hay algo de la narrativa de esta parte, porque al principio de este canto, Ercilla dice como que no hay que menospreciar al enemigo vivo que queda vivo. Y entonces esto es un episodio de cómo dejaron a un tipo vivo, sí. Fue y los ensalzó a los otros, enfervorizó a los otros, y entonces corta en el momento en que los otros están como, no sé, parece que va a empezar una batalla, va a venir un contraataque, lo corta ahí. Digo, me parece que también hay algo que después vuelve a pasar, esto de, bueno, corto acá, voy para allá, claro. para acá. Pero hay un episodio bastante cerrado, entonces si está encajonado en eso, todo ese discurso que parece anti-imperialista, en realidad está diciendo, miren lo que les dejamos hacer. Exactamente, está como pensando así. Y después lo que también podemos pensar es que la batalla de Lepanto también es contra el otro, es como contra otro, digamos, ¿no? Porque es justamente, es contra los turcos en el Mediterráneo. Digo, no es lo mismo que la batalla de San Quintín, que es contra enemigos que un día están de este lado y otro día están del otro lado, ¿no? Esta es como, justamente, es como en esta escala de los otros, es como un otro similar a los habitantes del Arauco, es decir, a estos que, bueno, no, esto como decís, no lo dejemos vivo porque digo, hay como que cortar todas las cabezas porque si no sigue adelante. Bien, entonces, a partir de la octava 19, ¿sí? Va a comenzar la introducción de la batalla de Lepanto. Como decíamos la clase pasada, ¿sí? Va a traer un montón de elementos que tienen que ver con las novelas de caballería, ¿sí? Recursos narrativos que tienen que ver con elementos propios de las novelas de caballería, esto de encontrar como un mundo de otras dimensiones detrás de algo, en este caso fíjense que es de la temerosa gama fugitiva, ¿sí? Ya sabe que la tiene que perseguir porque ya lo dijeron en la profecía. Y entonces fíjense que este otro mundo que se va descubriendo, ocurrió luego a la memoria mía que la razón en sueños me dijera, este otro mundo que se va descubriendo a partir de la entrada de un viejo dentro de la acción, es la descripción del ámbito espacial del mago, ¿sí? Otra vez, otro elemento propio de los libros de caballería. El mago Fitón, cuyo espacio, ¿sí? Cuyo ámbito espacial va a ocupar desde la octava 40 hasta la octava 75. Y otra vez, o sea, así como pasaba con los Loki Ameni que encontramos, ¿sí? La exageración va a ser la cifra de estas descripciones.
Yo no sé si ustedes se detuvieron a ver estas descripciones, pero fíjense que funciona de la misma manera que funcionan la mayoría de las descripciones de la Araucana, que otra vez son las enumeraciones largas, sin coordinantes, y a partir de ahí es que se construye el ámbito del mago. El intertexto que está, ¿sí? Nosotros habíamos hablado al principio que los intertextos cultos, o sea, más allá de la polémica de la épica italiana, de la cual Ercilla se está haciendo eco o está trabajando con ella en la Araucana. Digo, los intertextos cultos, de épica culta que tiene Ercilla para referenciarse son la Eneida, ¿sí? Pero también la Farsalia de Lucano. Entonces, la gran diferencia entre la Eneida y la Farsalia, o sea, hay diferencias entre la Eneida y la Farsalia, la gran diferencia es que la Eneida no trabaja con sucesos contemporáneos, mientras que la Farsalia trabaja con sucesos más contemporáneos al momento de escritura. Ahí es donde la Araucana se mira en la Farsalia, pero también se mira en lo que tiene que ver con estos elementos que son más propios de mundos que no tienen que ver con la mitología, ¿no? Sino que tienen que ver con mundos más relacionados con la hechicería, la brujería. Entonces, lo que en Lucano es como apelar a un otro mundo casi infernal, ¿sí? En la Araucana no existe. En la Araucana el mago no va a ser un brujo, ¿sí? En la Farsalia tenemos una bruja, acá no va a ser un brujo, va a ser un mago, y dentro de esta gran hipérbole descriptiva del espacio, que yo después les pido que lo lean y que lo revisen, va a ser una descripción bastante ordenada, ¿sí? Y esto, ¿por qué puede tener que ver? ¿Qué les parece? O sea, dentro de todo ese espacio de otro mundo, no es un espacio infernal, se quiere a lo mejor dar cierta idea de espacio infernal, pero más que nada por convenciones más literarias. ¿Y con qué podrá tener que ver esto? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué puede tener que ver? No sé, Casi más larga la pregunta que la respuesta. La pregunta es que ya hasta me olvidé la pregunta. No, la pregunta es que, digo, el intertexto identificable detrás de toda esta descripción del espacio del mago, que está como encarnando un espacio relacionado con lo sobrenatural. El intertexto es la Farsalia de Lucano, pero en la Farsalia lo que hay es la presencia de una bruja y de un mundo infernal, ¿sí? Que en este caso no es un mundo infernal, en este caso es un mundo hiperbolizado con todos los elementos que uno puede pensar para encontrar en la cueva de un mago, pero no es un espacio ordenado, es un espacio que puede describirse con enumeraciones, digo, es como un espacio bastante distinto a lo que uno esperaría de un infierno. Entonces la pregunta mía es, ¿a qué se podrá deber esta supuesta claridad o esta supuesta cordialidad en esta descripción y en este personaje que en ningún momento se ve marcado como un brujo, es como un mago? Podría tener que ver con la censura, pero lo que pasa con la censura, de última, si estás como trabajando con códigos literarios, tampoco sería tan... Tiene que ser una figura positiva. Tiene que ser una figura positiva, ¿por qué? Porque va a contar una victoria, ¿sí? Porque va a contar una victoria, y además de porque va a contar una victoria, porque nosotros estuvimos viendo que toda esta sucesión de victorias, además de traer como correlación la idea de que en el Arauco también van a ser vencedores, ¿sí? ¿Cómo que funcionan también las batallas? O sea, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de cómo funcionaba la concepción de la historia en estos momentos? Esta concepción de la historia providencialista, ¿sí? O sea, todos los hechos en realidad obedecen a un designio divino, obedecen a un designio de la providencia. Con lo cual,
algo que el lector ya sabe que es una victoria, que el lector ya sabe que es una victoria para el catolicismo, ¿sí? De ninguna manera podía ser introducida en un ámbito que remitiera a coordenadas descriptivas infernales, ¿sí? Por más que fuera otro mundo y por más que el intertexto que estuviera detrás fuera un intertexto en el cual sí se hace esto. ¿Sí? Perdón, una pregunta en torno a la providencia. Sí. En ese sentido, entonces, estas peripecias que tienen, digamos, ¿no se pueden deber un poco también a ciertos excesos, digamos, que hay en el conquistador? ¿Peripecias en qué sentido? Y que no es que van y le ganan así, ¿no? Digamos, sino que la padecen, digamos. No, en realidad tiene que ver como con muchas cosas. La primera de las cuestiones tiene que ver con esto de exaltar el valor, o sea, con una situación histórica real que la conquista del sur de Chile es capaz lo que más cuesta históricamente, ¿sí? Ahora, en lo que tiene que ver con la representación literaria de esto, bueno, esto que decíamos, en el poema épico siempre el enemigo tiene que estar como ensalzado para que, lo dice Ercilla en el prólogo, lo que más reputado es el vencedor, el vencido, bueno, de ahí esta cantidad de batallas que, digamos, este esfuerzo que le demanda a los españoles vencer. Providencialmente, o sea, el descubrimiento y digo, las guerras de América fueron vistas de manera como un designio de la providencia. Con lo cual, en realidad, lo que hay es a veces, que eso ya también lo estuvimos hablando, lo que hay a veces es una crítica a los excesos, pero no excesos en tanto excesos en la guerra, sino excesos que tienen que ver con la codicia. O sea, ahí es donde ahí es donde el proyecto providencialista hace un poco agua. Cuando la guerra es a los efectos de ganar territorio, evangelizar, y eso no pasa nada. Cuando ese territorio se gana, pero además se saquea, ahí ya empieza el problema. Entonces, la concepción providencialista de la historia rige todos los hechos históricos, o sea, rige la escritura de las crónicas de cualquier hecho histórico de estos momentos. Claro, por eso en ese sentido hay entonces una contraposición con San Quintín, por ejemplo, que dice el Pío Felipe. No, justamente, otra de las maneras ejemplificatorias de San Quintín es decir, entra Felipe y dice, guarden a las mujeres, exactamente, claro, esa es como, además de esto de equiparar las batallas y de todo esto, San Quintín tiene como una misión ejemplificadora, que es esto de, bueno, dice Felipe, guarden a las mujeres, no saquen, no roben, o sea, es como que siempre se necesita esta autoridad que encarrile a los guerreros, a los conquistadores, ¿sí? O sea, la guerra religiosa está bien, digamos. El problema son los excesos, y sobre todo los excesos que tienen que ver con la codicia. No los excesos que tienen que ver con la crueldad, ¿no? Con la crueldad física, ¿sí? Son casi como mucho más punibles los excesos que tienen que ver con la codicia, porque ahí es donde termina de cerrar, no deja de cerrar la idea esta del providencialismo. O sea, el providencialismo, lo que es la idea es, bueno, la providencia quiere que América se descubra para evangelizar esos territorios. Nosotros hablamos de Colón, sí, eso ya lo dijimos, de lo que significaba el nombre, ¿no? La concepción providencialista de la historia, por ejemplo, tiene una interpretación que es, desde el nombre, y que dice que en realidad Cristóbal Colón era el que estaba predestinado para descubrir América, porque en el nombre Cristóbal es el gigante que lleva a Cristo, que cruza a Cristo un río, un mar, no sé qué es lo que lo cruza. Entonces, este era el que iba a cruzar a la religión, iba a cruzar el océano. Y Colón, porque era Columbus y era la paloma del Espíritu Santo. Entonces había como una interpretación providencialista que decía, bueno, no, en realidad lo descubre él, pero porque estaba predestinado ya desde el nombre para descubrir América y para cruzar a estos territorios. ¿Entienden? Y así un montón de cosas. O sea, hay como un designio de la providencia que produce los hechos históricos.
Esa es la concepción de la historia, en la escritura de la historia, ¿no? Sobre todo, de estos momentos. ¿Por dónde estábamos? ¿En dónde? El orden de la cueva de Fitón. Ah, exactamente, estábamos en la cueva de Fitón. No sé, leemos si quieren alguna octava para que se den una idea de cómo funciona esta descripción. Vimos allí del lince preparados los penetrantes ojos virtuosos, en cierto tiempo y conjunción sacados, y los del basilisco ponzoñosos, sangre de hombres bermejos enojados, espumajos de perros que rabiosos van huyendo del agua y el pellejo, del pecoso Chersidros cuando es viejo. También en otra parte parecía la coyuntura de la dura hiena y el meollo del Cencris que se cría dentro de Libia en la caliente arena, y un pedazo del ala de una arpía, la hiel de la biforme anfisibena y la cola del áspide revuelta que da la muerte en dulce sueño envuelta, moho de calavera destroncada, del cuerpo que no alcanza sepultura, carne de niña por nacer sacada, no por donde la llama la natura, y la espina también descoyuntada de las sierpes cerastas y la dura lengua de la hemorrois que aquel que hiere suda toda la sangre hasta que muere. Bello de cuantos monstruos prodigiosos la superflua natura ha producido, escupidos de sierpes venenosos, las dos alas del jáculo temido, y de las seps los dientes ponzoñosos que el hombre o animal de ella mordido, del súbito hinchado como un odre, huesos y carne se convierte en podre. Estaba en un gran vaso transparente el corazón del grifo atravesado y el ceniza del fénix que en oriente se quema el mismo de vivir cansado. El unto de la cita a la serpiente y el pescado echinéis que en mar airado al curso de las naves contraviene y a pesar de los vientos las detiene. No faltaban cabezas de escorpiones y mortíferas sierpes enconadas, alacranes y colas de dragones y las piedras del águila preñadas, buches de los hambrientos tiburones, menstruo y leche de hembras azotadas, landres, pestes, venenos, cuantas cosas produce la natura ponzoñosas. ¿Sí? Fíjense que tenía de todo, o sea, tenemos acá los bestiarios, tenemos la literatura de los bestiarios, de la historia natural de Plinio, de todos los manuales de historia natural, es decir, tenemos como una acumulación de elementos que están construyendo el espacio en donde está viviendo el mago Fitón. Pero fíjense que otra vez, ¿sí? Digo, en otro aspecto, con otras coordenadas genéricas, en otro ámbito, otra vez el texto es el que está tratando de poner límites a los espacios, ¿no? ¿Se acuerdan esto que decíamos la clase pasada de cómo, además de ser un poema épico, además de estar contando todo lo que está contando, la Araucana también nos está planteando todo el tiempo una poética del espacio, ¿sí? Una poética del paisaje, una poética de construcción de espacios a partir de las convenciones genéricas. Nosotros podemos hacer una lectura de la Araucana en términos meramente espaciales, ¿sí? Y cómo el texto se construye como espacio, cómo el texto se construye como mapa, cómo el texto se construye como límite, cómo el texto da cuenta en su interior de un montón de paisajes que solo están construidos por tópicos literarios, ¿no? Y la manera que tiene casi siempre es a partir de la hipérbole. O sea, esa misma hipérbole que el poema parecería estar planteando en esta extensión de sus límites, parece que lo está pensando para cualquier tipo de descripción espacial. No casualmente, el poema, en lugar de empezar, como decíamos, in media res, como empiezan la mayoría de los poemas épicos, empieza con una descripción, ¿se acuerdan? Empieza con la descripción de Chile. Y empieza con la descripción de un Chile con un paisaje particular, ¿sí? Particular desde el momento en que es una línea en el mapa. Y lo primero que se hace es describirlo así. Entonces, es interesante pensar eso. ¿Qué pasa con la construcción de los espacios? ¿Qué pasa con la construcción de los espacios? Perdón, que sigo la idea. En un poema en el cual no parecería haber mucho desplazamiento espacial, ¿no? Porque las propias características del lugar donde se está peleando, ¿sí? Ya sea
por la extensión, ya sea por las características, insisto otra vez, ya creo que lo dije 20 veces, los terrones secos manchados con sangre parecerían no tener mucho para producir en términos de espacio, ¿no? Y sin embargo, el poema está todo el tiempo preocupado y preguntándose por cómo se dice el espacio, por cómo se escribe el espacio, por cómo se describe el espacio. Y es capaz, a partir de esta interrogación, de incluir otros paisajes. El paisaje de la batalla naval, la coreografía de la ciudad de San Quintín, todos los locus amoenus en donde los araucanos hacen sus reuniones, pero también esos locus amoenus en donde están las damas de la corte, el espacio del mago Fitón, el espacio de lo sobrenatural, el espacio de la guerra, ¿sí? El espacio de la pastoril, que a veces va más allá de locus amoenus. ¿A eso te referías cuando decías que construye los límites a partir de las convenciones genéricas? Que construye los paisajes a partir de las convenciones. Sí, que construye los espacios a partir de... O sea, la parte de la pastoril es un ejemplo, la parte esta con las novelas de caballería es otro, la descripción de la batalla es otro, ¿sí? Esto que lo ponen... O sea, esta es tópica de descripción de la batalla, la de San Quintín. Se pone en un punto elevado y es el que relata lo que está viendo. O sea, esto que decía, puede también ser la descripción de un cuadro. Y como cifra de esto, tenemos el globo, ¿sí? En este lugar. Ah, pará, y otra cosa que me olvidé es que esto ya se los dije, esta parte casi del final, este añadido que tiene la edición póstuma, ¿sí? Que es este añadido que es la expedición más al sur todavía, de Ercilla y de sus compañeros. Perdón que me salte, pero la voy a leer ahora porque no creo que lleguemos a verla en orden, ¿sí? Entonces la leo ahora y ya listo. Donde dice... Es en el canto 36, en la octava 28, o sea, a partir de la octava 28, 27 dice: mas yo, que mis designios verdaderos eran de ver el fin de esta jornada, con hasta 10 amigos compañeros, gente gallarda, brava y ariscada, reforzando una barca de remeros, pasé el gran brazo y agua arrebatada, llegando a sabordar hechos pedazos a puro remo y fuerza de los brazos. Entramos en la tierra algo arenosa, sin lengua y sin noticia a la aventura, áspera al caminar y pedregosa, a trechos ocupada de espesura. Más visto que la empresa era dudosa y que pasar de allí sería locura, dimos la vuelta luego a la piragua, volviendo a atravesar la furiosa agua. Pero yo, por cumplir el apetito, que era poner el pie más adelante, fingiendo que marcaba aquel distrito, cosa al descubridor siempre importante, corrí una media milla de un escrito, quise dejar para señal bastante, y en el tronco que vi de más grandeza, escribí con un cuchillo en la corteza. Aquí llegó donde otro no ha llegado, don Alonso de Ercilla, que el primero, en un pequeño barco deslastrado, con solo 10 pasó el desaguadero, el año de 58 entrado, sobre 1500 por febrero, a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía. ¿Entienden? O sea, este sería como el último gesto de la escritura del paisaje. Esto de cruzar a donde nadie no ha llegado y a donde no se puede seguir más, ¿sí? Porque ya no hay casi que pisar, hay arena y piedra, es donde el territorio se desintegra, y dejar escrito el nombre, ¿sí? Dejar escrito el nombre de hasta aquí llegó y llegué yo y llegué en esta fecha, ¿sí? Sería como la acción extrema del poeta
del soldado, del cronista, del descubridor. Y sería hasta donde se puede extender el límite del poema. Y fíjense también que esto está bueno porque es un poema que se sigue agrandando, ¿no? Porque después le añade la conquista de Portugal y digamos que es un poema que se cierra con la muerte de Ercilla. ¿Sí? Y esto es también interesante, ya me fui a cualquier lado, pero esto es bien interesante porque lo que está también trayéndonos a pensar es otro problema, que es un problema un poco más teórico, que no es un problema tan específico de lo que estamos trabajando, pero es el problema de la autobiografía. ¿Sí? O sea, es el problema de qué es lo que se escribe cuando se escribe autobiografía, cómo se relaciona el género con la muerte, cómo se puede escribir autobiografía, cómo un vivo puede escribir autobiografía si la vida todavía no terminó. Y con la Araucana pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto de la autobiografía es lo que está descentrando el poema de la poesía épica tradicional. Involucrarse del poeta, involucrarse del yo épico en los hechos que está contando. En la autobiografía, en el elemento autobiográfico, era un poco donde Firvas veía, en ese artículo que comentamos la clase pasada, en donde veía esa tensión. Y si leen el artículo de la violencia, es lo que él dice. Él va a decir que la violencia en la Araucana, o sea, lo podemos compartir o no, insisto, son lecturas, que la violencia en la Araucana en un punto se vuelve algo así como insoportable o injustificable porque es el propio poeta el que está involucrado en esos hechos. Entonces, la solución que tiene cuando la violencia lo está, lo está afectando demasiado cerca, es justamente volar hacia las batallas centrales, alejarse, ¿sí? Pero alejarse realmente, alejarse a partir de todos estos recursos literarios, alejarse hacia San Quintín, alejarse hacia Lepanto. Entonces, vuelvo a mi razonamiento de hace un ratito. Si la autobiografía es el elemento que está, digamos, produciendo cierta fisura dentro del poema, o sea, fisura con las convenciones genéricas seguro, con las cuestiones ideológicas para los que lo quieran leer así. También podemos pensar que otro elemento que colabora a argumentar en cómo funciona el elemento autobiográfico dentro del texto es justamente este. El texto recién se acaba cuando el poeta se muere. El texto recién se acaba cuando el poeta no tiene más escritura que añadir, no tiene más territorio sobre el cual avanzar, no tiene más territorio sobre el cual dejar su huella. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Una parodia? Una parodia seria de todos los otros géneros. O sea, parodia entendiendo como... Con el trabajo con la... Sí, con el otro texto al lado, digamos, claro, esa definición bien amplia. Si ya fuera un Quijote serio, o sea, en el que está la aventura y está el relato de la aventura involucrado en un tiempo. Después me estaba acordando de la aventura de los galeotes. Claro, ahí está el problema de la autobiografía. Claro, donde aparece ese que dice Exacto. no terminado de... Exacto. Claro. Por eso la autobiografía es un problema que... sí, yo pensaba en eso también. Cervantes lo tiene todo el tiempo presente. O sea, de hecho, Cervantes, la novela... vamos a irnos a cualquier lado. Pero el único género de novela que Cervantes no escribe es la novela picaresca. Y la novela picaresca es justamente el género en donde, de estos momentos en donde se puede definir más fuerte la función de lo autobiográfico. Y en el episodio de los galeotes es donde lo deja claro, ¿no? Que está este Ginés que está escribiendo su vida, entonces pasa este problema, ¿no? Que dice cómo va a escribir su vida, qué sé yo. Y después Cervantes lo que hace es, en las novelas picarescas, en algunas novelas ejemplares, también reflexiona sobre esto. O sea, en una novela que la escribe con el intertexto de la picaresca atrás, que es Rinconete y Cortadillo, lo que hace es poner dos pícaros.
porque lo que no le cierra es esta especie de monología de una única voz que cuenta su vida y esto. Y si no, bueno, el coloquio de los perros, que lo que hace es armar algo siguiendo la matriz de la picaresca, pero bueno, haciendo que los protagonistas sean perros. Bueno, sí, claro, todos estos problemas nos llevan a la autobiografía. Y es bien interesante esto de pensar cómo funciona la autobiografía en la Araucana, y que también esto de la autobiografía es lo que, insisto, le da todas esas capas a ese yo que está contando, y que es como muchas cosas juntas, ¿no? Esto que yo les decía en las primeras clases, estos artículos más tradicionales sobre la Araucana, de un autor que se llama Albarracín Sarmiento, que él lo que habla es de la arquitectura del yo. Es como que ve un yo que está construido, ¿sí? Que en algún momento es una cosa, en otros momentos es otra. Porque hay otra cosa que nosotros, por ejemplo, en la cual no nos detuvimos, pero es que al principio y al final de muchos cantos hay como una reflexión sobre la propia escritura. Yo no sé si ustedes se detuvieron en eso. O sea, hay por un lado una especie de ordenación de lo que se está contando, pero por otro lado hay como una reflexión sobre lo que se está contando. Y bueno, eso también nos está mostrando otro tipo de narrador. Bueno, no sé, ¿algo más? Volvemos entonces. Sí. Volviendo a la biografía, el escritor no tiene más territorio al que avanzar porque muere. No, o sea, acá no tiene más territorio para avanzar porque el territorio se le está desmoronando, es arena, es piedra y qué sé yo. Biográficamente eso coincide con que se vuelve, o sea, tiene algún problema y se vuelve. Ahora, lo interesante es, pensándolo biográficamente, ¿no? En términos biográficamente, lo interesante es esto que decíamos, que es el único texto que conocemos de Ercilla. Y tenemos la primera edición, que es de 1558, ¿era? Bueno, por ahí. La otra del 68, la otra es 10 años después, la otra de 10 años después. Y después tenemos como esta edición póstuma en donde se añade la expedición al sur y la conquista de Portugal. Entonces, lo que parecería ser es claro que es un texto que se está haciendo durante toda la vida de su autor. Eso es lo que digo. Y sí, después se muere. Muerto, ya no hay mucho más para añadir. Pero lo bueno es que el propio texto lo representa en esto de la imposibilidad de seguir avanzando. Y la imposibilidad de seguir avanzando, para volver de donde salimos, está mostrada en términos de imposibilidad de... No tiene un territorio donde pisar. ¿Sí? ¿Vieron que dice? Hay arena, es pedregoso. Y entonces ahí el único recurso que tiene es dejar anotado su presencia en una corteza, en un tronco. O sea que esto también, si se acuerdan, en realidad esto también es un tópico de qué. ¿De la qué? De la literatura pastoril, ¿sí? Los pastores anotan en el tronco, sus amores, sus nombres. Digo, para seguir pensando en esto de la importancia del paisaje. También al ser parte de esta épica, ¿no? Hasta qué punto se lo puede cortar, digamos. Bueno, acá es el relato de la conquista, acá es el relato de mí, la conquista, digamos. No, claro, o sea, es todo esto que él, aparte lo dice muy claro, o sea, yo soy el soldado, yo soy el cronista, yo soy el poeta, o sea, es como todo. Entonces llega un punto en el que hay como una especie de fundición con la empresa, con el espacio, con el territorio, con todo. Lo interesante, bueno, ahora eso lo vamos a ver también, que a veces hay como ciertos intentos de despegarse, ¿no? Esto que Firvas lo ve como vuela hacia la batalla de Lepanto, vuela hacia la batalla de San Quintín. Dentro del texto hay momentos en los cuales trata de hacerlo, ahora lo vamos a ver, que es, por ejemplo, con la muerte de Caupolicán, que es como el mismo
es como el mismo gesto, ¿no? Es como el mismo gesto, es el alejamiento, pero en este caso es un alejamiento que está distinto, porque no es un alejamiento geográfico. Bueno, entonces les decía que la descripción de esta batalla también la podemos pensar como una éfrasis en el punto en que está describiendo el globo pero fíjense que el globo, o sea, si la parte que describió antes era como una parte que tenía que ver con estos elementos de los bestiarios y de todo esto, pero ordenada, inmediatamente después el lugar en donde está el globo se caracteriza por su luminosidad, por su transparencia, o sea, ahora la exageración tiene que ver con la luz, reforzando más entonces esto de que lo que se va a ver es algo que está, digamos, gestado por la providencia. Fíjense, una cámara hermosa, que su fábrica extraña y ornamento era de tal labor y tan costosa que no sé lengua que contarlo pueda, ni habrá imaginación a que no exceda. Tenía el suelo por orden ladrillado de cristalinas losas transparentes, que el color entrepuesto y variado hacía labor y visos diferentes, el cielo alto, diáfano, estrellado, de innumerables piedras relucientes, que toda la gran cámara alegraba la varia luz que de ellas revocaba. Sobre columnas de oro sustentadas, 100 figuras de bulto en torno estaban, por arte tan al vivo trasladadas que un sordo bien pensara que hablaban, y de ellas las hazañas figuradas por las anchas paredes se mostraban, donde se veía el extremo y excelencia de armas, letras, virtud y continencia. En medio de esta cámara espaciosa, que media milla en cuadro contenía, estaba una gran poma, ¿sí? Una esfera milagrosa, que una luciente esfera la ceñía, que por arte y labor maravillosa en el aire por sí se sostenía, que el gran círculo y máquina de dentro parece que estribaban en su centro, ¿sí? Fíjense lo que le dice el mago, le dice: mas pues tus apariencias generosas son de escribir los actos de la guerra, y por fuerza de estrellas rigurosas tendrás materia larga en esta tierra, dejaré de aclararte algunas cosas que la presente poma y mundo encierra, mostrándote una sola que te espante para lo que pretendes importante. Que pues en nuestro arauco ya se halla materia a tu propósito cortada, donde la espada y defensiva malla es más que en otra parte frecuentada, solo te falta una naval batalla con que será tu historia autorizada y escribirás las cosas de la guerra, así de mar también como de tierra. ¿Sí? Fíjense que ahora es el mago el que le dice: se necesita una materia que jerarquice la otra materia y que jerarquice también tu propia escritura. ¿Sí? Se necesita que demuestres que se pueden contar las historias de tierra, pero también las historias de mar. ¿Sí? Solo te falta una naval batalla. La cual verás aquí, tal que te juro que vista la tendremos por dudosa, y en el pasado tiempo y el futuro no se vio ni verá tan espantosa, y el gran Mediterráneo, mar seguro, quedará por la gente victoriosa, y la parte vencida y destrozada, la marítima fuerza quebrantada. Por tanto, a mis palabras no te alteres, ni te espante lo horrísono conjuro, que si atento con ánimo estuvieres, verás aquí presente lo futuro, todo punto por punto lo que vieres, lo disponen los hados, y aseguro que podrás, como digo, ser de vista testigo y verdadero coronista. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, todo lo que vino diciendo en primera persona hasta estos momentos, con toda la materia que está contando, en este caso se la deja al mago Fitón, que está como oficiando de manera un poco de igual a como es lo que hacía Belona, ¿sí? ¿Se acuerdan que le decía, lo lleva para que tenga mejor, más material, exactamente, tierra fértil, ¿se acuerdan que le decía un espacio más fértil y así? Y entonces ahí él lo deja, Belona, ¿se acuerdan que le dice, yo tengo que ir a la guerra, ahora te dejo? Y el mago Fitón lo que hace es directamente que diga que la va a ver, que ser vista testigo y verdadero coronista. ¿Sí? Bien. Y entonces
¿qué es lo que pasa acá? El mago lo que tiene que hacer es animar, ¿sí? Animar animar la batalla para que empiece y para que se empiece a mover adentro del globo. Y fíjense que dice, no acabó de decir bien esto cuando las aguas en el mar se alborotaron y el seco les nordeste respirando, las cuerdas y anchas velas se estiraron y aquella gente súbito anhelando poco a poco a moverse comenzaron, haciendo de aquel modo en los objetos todas las demás causas sus efectos. Es decir, empieza a describir algo, ¿sí?, que va a tener movimiento. Entonces acá también lo que está haciendo es rompiendo un poco los códigos convencionales de la éfrasis, ¿sí? Porque la éfrasis lo que hacía era describía un escudo, describía un jarrón, describía un cuadro. Acá lo que va a hacer es, va a darle movimiento al globo. Ay, mate. Darle movimiento al globo para que ahí se produzca la batalla. Esto que decíamos hace un rato, que va como reflexionando sobre lo que cuenta, ¿sí? Lo vamos a ver, porque aparte nos va a salir esta última octava en este canto, cuando dice: mas en el bajo tono que ahora llevo, no es bien que de tan grande cosa cante, que es cierto, es menester, aliento nuevo, lengua más espléndida, más expedida y voz pujante. Así, medroso de esto, no me atrevo a proseguir, Señor, más adelante. En el siguiente y nuevo canto os pido, me deis vuestro favor y atento oído. ¿Y qué está diciendo acá, en esta última octava del canto? Sí, exactamente. Está diciendo que se salió de la época, ¿sí? Está diciendo, ahora estoy en un estilo bajo. Lo que estoy contando ahora no tiene que ver con la época, ¿sí? Aunque tenemos el intertexto de la Farsalia, en donde había elementos similares. Pero igual está diciendo, esto no tiene que ver con la épica, tengo que elevar mi estilo, y vuelve además en el cierre del canto a su destinatario, ¿no? Vuelve otra vez a Felipe II, este señor ¿qué? Casi siempre es al principio y al final. No, en este tramo previo no. Y vamos a ver ahora qué pasa en el canto 23. El canto 23, fíjense que solo se trata del lepanto. Esto que decíamos la vez pasada funciona aún más, de manera aún más independiente que la batalla de San Quintín, ¿sí? Funciona como una mini épica de Lepanto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el intertexto que estaba aquí era la relación de la batalla de Lepanto que hace Fernando de Herrera? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Y que Herrera además escribe una canción a la victoria de Lepanto. O sea que ese es otro experimento épico, ¿sí? Herrera lo que trata de hacer... ¿Vieron Herrera? ¿No vieron nada de Herrera? Es muy buen poeta Herrera. Yo les conté un poco de Herrera, ¿no? Herrera es además de ser poeta, es teórico de la poesía. Entonces lo que hace Herrera es, eso sí saben, es el que hace los comentarios a la poesía de Garcilaso. Entonces, en los comentarios a la poesía de Garcilaso de Herrera lo que se puede ver es toda la perceptiva poética, pero no la perceptiva poética, no una normativa sobre cómo escribir, sino una perspectiva poética, digamos, a futuro. Es como un programa poético a futuro. A tal punto es un programa poético a futuro el de Herrera, que en 1580 sale la edición comentada de la poesía de Garcilaso y en 1582 sale su propia poesía. O sea, Herrera es el que saca la poesía octosilábica de Garcilaso y es el que reordena el cancionero de Garcilaso. Lo reordena pensando en una jerarquización
en la cual las formas clásicas y las formas provenientes de la poesía clásica van a tener como mayor fuerza que las que provienen de la poesía italiana. Y la otra cosa que se genera en los comentarios es justamente esto de buscarle a las formas italianas puras, buscarle antecedentes clásicos, inventarle antecedentes clásicos. O sea, se construye todo un linaje para la poesía. Entonces, al soneto, por ejemplo, lo emparenta con el epigrama. Y lo que hace con la canción, por eso venía yo a este lugar, con la canción lo que hace es, la define él, por las canciones que va a escribir después él, las define como el modo de la poesía épica. O sea, para Herrera la canción va a ser el modelo estrófico, el modelo ideal para la materia épica. Entonces por eso él escribe una canción a la Victoria de Lepanto. Y además escribió una relación de la batalla de Lepanto. Hay muchas cosas de esta descripción que están influidas por Herrera. De hecho, yo creo que Ercilla es el que le aprueba la edición de la poesía de Herrera, ¿no? ¿Lo habíamos dicho eso o no? Cuando dijimos la biografía de Herrera, de Ercilla. Bueno, pero es que me parece que sí. Bueno, no importa. Se llama Relación de la Guerra de Chipre y Suceso de la Batalla Naval de Lepanto. Esa se llama la relación que escribe Herrera. Y la escribe en 1572. Bueno, eso. Entonces, fíjense el canto 23, lo que yo les decía que funciona como un pequeño poema épico. Fíjense que las 3 primeras octavas son como octavas introductorias, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a estas octavas que introducen la materia. La sazón, gran Felipe ya llegada, en que mi voz de voz favorecida cante la universal y gran jornada, en las ausonias olas definida, la soberbia otomana derrocada, su marítima fuerza destruida, los varios hados, diferentes suertes, el sangriento destrozo y crudas muertes. Abridme, oh sacras musas, ahí viene la invocación a las musas, vuestra fuente, y dadme nuevo espíritu y aliento, con estilo y lenguaje conveniente, a mi arrojado y grande atrevimiento, para decir extensa y claramente desde naval conflicto el rompimiento, y las gentes que están juntas a una debajo de este golpe de fortuna. ¿Sí? O sea, fíjense que entonces arranca con la dedicatoria, ¿sí? el pedido del favor, el pedido de favor, que no es otra cosa que ya lo sabemos, que es como el pedido de lectura, ¿no? Y después viene la invocación a las musas, y después inmediatamente viene después esta especie de descripción. Fíjense que está como arranca con el verbo ver, ¿sí? Que es lo que está viendo, o sea, está viendo dentro del coso, dentro del globo. Y la descripción de la batalla, fíjense que tiene como algunas cosas interesantes, como que por ejemplo lo que hace todo el tiempo es reforzar o presentar al bando vencedor solo como España, ¿sí? O sea, en ningún momento muestra, o sea, la centralidad la tiene España, en ningún momento muestra que en realidad esa batalla es una alianza entre España, el papado, Venecia. La otra cosa interesante que tiene es, fíjense que en esta enumeración, esta exageración de enumeraciones que el poeta nunca abandona, fíjense que por un lado tiene que ver con la abundancia y la copiosidad de escuadrones, galeras, lo que está viendo ahí, pero por otro lado, fíjense que el bando enemigo hay toda una octava que en realidad se trata de los distintos grupos que componen ese bando, ¿no?
corbatos, dalmacios, esclavones, búlgaros, albaneses, transilvanos, tártaros, tracios, griegos, macedones, turcos, lidios, armenios, gorgianos, sirios, árabes, licios, licaones, númidas, sarracenos, africanos, genízaros, anjacos, capitanes, chauces, berebeyes y bajanes. Sí, fíjense que es todo como una especie de conglomerado que justamente lo que quiere significar es esto, ¿no? Esta capacidad, ¿no?, de los vencedores de que frente a la diversidad, ¿sí?, hay como una especie de, ¿cómo se dice?, de uniformidad dentro de los vencedores, ¿no? Es decir, uniformidad que tiene que ver con el resultado, pero que también tiene que ver con lo previo. Digo, y uniformidad que también está relacionada con el resultado, digo, con el conocimiento del resultado de la batalla, de la victoria, pero también tiene que ver otra vez con ese designio providencialista, ¿no? Frente a este desquicio de gente que está saliendo ahí a pelear, tiene que venir España, tiene que venir Felipe II a poner orden. Fíjese que es interesante también que Felipe II dentro de la batalla aparece como representado a partir de como sus insignias, las banderas, ¿sí? No aparece nunca representado directamente, y el que sí aparece directamente es Don Juan de Austria, ¿sí? ¿Se acuerdan que Don Juan de Austria ya había sido anunciado en la profecía de la razón como el vencedor de los moriscos de las Alpujarras? La descripción de la batalla es como bastante ordenada, bastante, hay como arengas, es bastante tópica, ¿sí? El humo, el fuego, el espantoso estruendo de los furiosos tiros escupidos, el recio destroncar y encuentro horrendo de las proas y mástiles rompidos, el rumor de las armas estupendo, las varias voces, gritos y apellidos, todo en revuelta confusión hacía espectáculo horrible y armonía. No la ciudad de Príamo asolada por tantas partes sin cesar ardía, ni el crudo efecto de la griega espada con tal rigor y estrépito se oía, como la turca y la cristiana armada que envuelta en humo y fuego parecía no solo arder el mar, hundirse el suelo, pero venirse abajo el alto cielo, ¿sí? Fíjense que tenemos acá, por un lado tenemos la genealogía con la épica anterior, ¿no? Con la genealogía con la épica clásica, y por otro lado, fíjense que lo que tenemos es como ese desmembramiento, ahora lo estamos viendo en el mar, ¿sí? Ese desmembramiento que estábamos viendo antes en el cuerpo del araucano, ahora lo estamos viendo en todo este desastre que se está produciendo en el mar, desastre a tal punto que ahora lo que está teñido en rojo, ¿sí?, es el mar y ya no es la tierra, ¿sí? Ese interpuesto mar con más creciente, teñido en roja sangre, el color cano. En la alta popa, junto al estandarte, el ínclito don Juan resplandecía, más encendido que el airado Marte, cercado de una ilustre compañía. De allí provee remedio a toda parte, a cada priesa allá socorro envía, asegurando a todos su persona, soberbio triunfo y la naval corona, ¿sí? Fíjense que esto es, otra vez tenemos, ¿se acuerdan la comparación esa que teníamos de Felipe II con Marte? Ahora es don Juan de Austria que se está comparando con Marte, digo, que se lo compara con Marte. Y por otro lado, también esto es, ¿viste?, que dentro de esa descripción, dentro de eso que está viendo, resplandece don Juan de Austria, y es un poco la descripción del escudo de Eneas, en donde tenían la batalla y brillaba dentro de Augusto, había como un brillo, no sé si se acuerdan de esa descripción del escudo de Eneas. Es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco la misma función, esto de el predestinado para, dentro de la descripción, el que se destaca, y acá falta
funcionaría de una manera un poco similar, ¿sí? Y fíjense que termina, tiene toda la descripción de la batalla, ustedes si quieren después leanla detenidamente. Así que del temor mismo esforzados, en la arenosa playa pie tomaron, y por las peñas y árboles cerrados, a más correr huyendo se escaparon. Deshechos pues del todo y destrozados, los miserables bárbaros quedaron. Fíjense que estamos deshechos, ¿sí? En una manera similar a como están los araucanos, habiendo fuerza a fuerza y mano a mano rendido el nombre de Austria al otomano. Es decir, el gran vencedor de Lepanto es don Juan de Austria. Estaba yo con gran contento viendo el próspero suceso prometido, cuando en el globo el mágico hiriendo con el potente junco retorcido, se fue el aire ofuscando y revolviendo, y cesó de repente el gran ruido, quedando en gran quietud la mar segura, cubierto de una niebla y sombra oscura. Luego Fitón con plática sabrosa me llevó por la sala paseándose, y sin dejar figura cada cosa, me fue parte por parte declarando, mas teniendo temor que os sea enojosa la relación prolija, iré dejando. Todo aquello, aunque digno de memoria, que no importa ni toca a nuestra historia. Así termina, digo, de una manera mucho más abrupta que como empezó, termina la descripción de la batalla. Y termina otra vez con una reflexión sobre la selección de lo que se está contando. Digo, una batalla que parece ser muy exhaustiva, ¿sí? En donde hay descripción de nombres, y hay como una descripción de lo que es la estrategia de la batalla. Sin embargo, el poeta deja en claro que hizo como una selección. Digo, lo deja en claro diciendo: todo lo demás no lo voy a contar, ya voy dejando acá. Y otra vez habla de la relación prolija, así como al principio, ¿se acuerdan que decía, es mi historia, relación? O sea, alude a un género historiográfico. O sea, la paradoja es que alude a un género historiográfico enmarcado por una situación absolutamente fantástica, ¿no? También la necesidad de volver a la épica araucana, digamos, que dice de vuelta, volviendo en vuelta. Exacto, volviendo acá, sí. Larga digresión medio divertida. Sí, o sea, no, como larga, necesaria tal vez, pero bueno, hay que volver a contar esta historia, hay que volver a donde... volver a contarla sabiendo que puede contar otra cosa, ¿no? Porque eso es como que también va sumando capacidad dentro de lo que va escribiendo, ¿no? Lo último que... Bueno, ¿se acuerdan que les dije que tenía la historia de Dido, que en realidad funciona de manera bastante similar a cómo funciona la batalla de Lepanto con las batallas que hay en el Arauco? Funciona de manera bastante similar a las historias de las heroínas indias. Ahora quiero detenerme brevísimo en la muerte de Caupolicán. Para ver un par de cosas y ya después cerramos. Estamos bien con la hora, ¿no? Ah, perfecto. Bien. Entonces, estamos en el canto 33. El canto, ese lo tienen suelto, lo tienen en otro lado. Esta parte. 33 vamos a mirar ahora y
La fotocopia la tienen a partir del 34. Pero no, pero porque el 33 lo tienen. Sí, está en el 33. El 33 está, ese es el tema. El 33 está y después le tenemos que sumar el 34 hasta la página 904, que es lo que está añadido. ¿Sí? Porque viene inmediatamente después de la historia de Dido. ¿Qué pasa? A ver. 808. Mira que tiene el 4 hecho con rayita, Fíjate si no tiene 4 rayitas. Ah, sí, con rayitas. Ah, por eso, raro. Es por eso. Ah, sí, está bien. Sí. Por eso no veía. Claro, tiene el 4 con 4 rayitas. El 4 con rayitas, pero es... Bueno, viene inmediatamente después de la historia de Dido. O sea, nosotros es una pena que no leamos todo, pero bueno, no. Tendríamos que dar un seminario anual, ni siquiera cuatrimestral. ¿El añadido o el 33? El 33 arranca en la página 885. Ni bien termina la historia de Dido. Entonces es esto, ¿no? Esta estructura que va como yendo y viniendo. La historia de Dido se cuenta como una historia en el camino, como para entretener a los soldados mientras van caminando. Entonces Ercilla les cuenta la historia, la verdadera historia de Dido, que va a ser una historia distinta a, ya se les dije esto, ¿no? A la historia que cuenta Virgilio en la Eneida. Iban todos atentos escuchando el extraño suceso peregrino. El extraño suceso peregrino es la historia de Dido. Y fíjense que Caupolicán, que es el jefe de los araucanos en este momento, porque aparte los araucanos van como cambiando de toqui a lo largo de todo el relato, solo puede ser apresado por traición, ¿sí? O sea, viene un traidor, esto es cierto, esto es histórico, viene un traidor y les dice que él se ofrece a entregarles a Caupolicán. Yo me resuelvo y me profiero de daros llanamente hoy en la mano al grande general Caupolicano. Entonces, logran apresar a Caupolicán y salió fuera sin armas, requiriendo que entrasen en la estancia asegurados que eran pobres soldados que huyendo andaban de la guerra amedrentados. Y así con prisa y turbación temiendo ser de los forajidos salteados de la ocupada puerta. Acá ya estamos en las páginas 888, 889, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que lo apresan, me interesaba detenerme acá, en esta parte. Ya entre los nuestros a gran furia andaba el permitido robo y grita usada, que rancho, casa y choza no quedaba, que no fuese deshecha y saqueada. ¿Sí? Fíjense esto. Cuando de un toldo que vecino estaba, sobre la punta de la gran quebrada, se arroja una mujer, huyendo apriesa por lo más agrio de la breña espesa. Pero alcanzóla un negro a poco trecho, que tras ella se echó por la ladera, que era intricado el paso y muy estrecho, y ella no bien usada en la carrera. Llevaba un mal envuelto niño al pecho, de edad de 15 meses, el cual era prenda del preso padre desdichado, con grande extremo de él y de ella amado. O sea, fíjense que tenemos la historia de Dido, ¿no? Donde tenemos la historia de una mujer que toma decisiones frente a un engaño. Tenemos, digo, para pensar esto de... ahora vamos a ver por qué. Después tenemos, inmediatamente después, Caupolicán, que es apresado por una traición. Tenemos una pequeñísima crítica, no crítica, pero una pequeñísima descripción de la codicia y de los saqueos que vienen luego de ese tomar preso a Caupolicán. Y acá aparece una mujer. ¿Sí? Aparece una mujer con un niño. Todas las historias que tuvimos, que hubo de las mujeres, eran historias que tenían que ver con historias amorosas, ¿sí? Con historias amorosas de mujeres que mostraban en algún punto cierta valentía frente a los episodios de la guerra que iban sucediendo. Y son siempre mujeres araucanas.
En este caso lo que aparece es una mujer que tiene un niño de 15 meses, prenda del preso padre desdichado, ¿sí? O sea, es una mujer que trae al hijo de Caupolicán. Trájole el negro suelta no entendiendo que era presa y mujer tan importante. En esto ya la gente iba saliendo al tino del arroyo resonante, cuando la triste paya, descubriendo al marido que preso iba adelante, de sus insignias y arma despojado, en el montón de la canalla atado. No reventó con llanto la gran pena, ni de flaca mujer dio allí la muestra. Antes de furia y viva rabia llena, con el hijo delante se le muestra, diciendo... Y ahora viene todo un parlamento de Fresia, que así se llama la esposa de Caupolicán, que en realidad tiene que ver con un tópico de la épica, que es la arenga, ¿sí?, de la mujer hacia los varones, cuando los varones son cobardes, cuando los varones no son capaces de ir a pelear. O sea, es un tópico épico que en este caso está mediatizado por la presencia de esta criatura. Pero ¿por qué lo marco? Lo marco por dos cosas. La primera, porque es interesante el episodio de Caupolicán, cómo va a desarrollar la violencia. Si va a haber una primera violencia que va a tener, o sea, va a haber una toma en prisión que no va a ser nada violenta, ¿no? Frente a todas las batallas que se vienen contando, frente a todos los enfrentamientos con los araucanos, frente a todas las heridas del cuerpo de los araucanos, en este caso, ¿sí?, la toma de la prisión de Caupolicán va a ser una prisión a traición, con lo cual no va a ser violenta. Si el signo de Galvarino era que le cortaban la mano, ¿sí?, para Caupolicán el signo va a ser que le atan la mano, ¿sí? Si nosotros pensamos, hay un artículo que trabaja la araucana como la epopeya de las manos, y lo que va a marcar es esta diferencia: la mano de Galvarino quemada y cortada, y la mano de Caupolicán atada, ¿sí? Entonces, digo, hay como una primera violencia que no es tal, que es la traición, ¿sí? Sería lo que una traición no tiene de violento, lo tiene justamente de no violento, por ser una traición. No hay posibilidades del que está engañado sea violento. Viene otra segunda parte de este episodio que tiene que ver con esta escena conyugal, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla, y después viene la tercera parte, que es la muerte de Caupolicán. Entonces vamos a ver cómo funciona la violencia en estas dos partes que nos faltan leer. La robusta, antes de furia y viva rabia llena, con el hijo delante se le muestra diciendo. Y ahora viene esta arenga de Fresia, que también me interesa marcar, porque cuando veamos la Filomena vamos a ver que una de las características de este nuevo tipo de épica es justamente el protagonismo que se le va a dar a personajes femeninos, y que muchas veces los personajes femeninos van a trabajar desde esta tópica más característica de la épica tradicional, van a trabajar con esto de arengar, contar, explicar algo que se les está pasando, pero digamos como tratando de levantar al varón que en un punto parece como cobarde e incapaz de levantarse por estos temas, ¿no? Entonces esto recordémoslo para cuando trabajemos con la Filomena. Habla Fresia ahora. La robusta mano ajena que así ligó tu afeminada diestra, más clemencia y piedad contigo usara, si ese cobarde pecho atravesara. ¿Eres tú aquel varón que en pocos días hinchó la redondez de sus hazañas, que con solo la voz temblar hacías las remotas naciones más extrañas? ¿Eres tú el capitán que prometías de conquistar en breve las Españas y someter el ártico hemisferio al yugo y ley del araucano imperio? Ay de mí, cómo andaba yo engañada con mi altiveza y pensamiento ufano, viendo que en todo el mundo era llamada Fresia, mujer del gran Caupolicano. Y ahora, miserable y desdichada, en un punto me ha salido vano, viéndote prisionero en un desierto, pudiendo haber honradamente muerto. ¿Qué son de aquellas pruebas peligrosas que así costaron tanta sangre y vidas, las empresas difíciles, dudosas, por ti con tanto esfuerzo acometidas? ¿Qué es de aquellas victorias gloriosas, de estos atados brazos adquiridas? Todo al fin ha parado y se ha resuelto en ir con esa gente infame envuelto. Bien, ¿qué está diciendo hasta acá Fresia? ¿Qué es lo que qué es lo que le está criticando a Caupolicán? O sea, Está criticando que esté vivo. Le está criticando que esté vivo, exactamente, que hubiera sido mucho más honroso una muerte, ¿sí?, que ser tomado prisionero. Exactamente, le está criticando que esté vivo, y por otro lado le está criticando que en ese punto, esto es interesante para reflexionar, porque acabamos de decir que
el vencedor es el que domina el globo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la araucana todo el tiempo, el poema todo el tiempo. Y acá le está diciendo, vos sos Caupolicán, el que querías someter al hemisferio ártico, es decir, vos sos Caupolicán, el que te querías equiparar a Felipe II, porque le está diciendo eso, ¿sí? El que te querías equiparar a Felipe II y ahora estás prisionero, ni siquiera muerto, ¿no? Entonces, le está criticando también esta idea de, no solamente le está criticando que no tuvo valor y se dejó tomar prisionero, sino que le está criticando también esto de en algún momento haber pensado que podía conquistar el mundo, ¿sí? Cuando la conquista del mundo solo está reservada para determinados personajes, digo, está reservada por designio divino. ¿No sabes que una breve muerte honrada hace inmortal la vida y gloriosa? Mirarás a esta prenda desdichada, o sea, el niño, pues que de ti no queda ya otra cosa, que yo apenas la nueva me viniera cuando muriendo alegre te siguiera. Toma tu hijo que era el nudo con que el lícito amor me había ligado, que el sensible dolor y golpe agudo esos fértiles pechos han secado. Críale tú, que ese membrudo cuerpo en sexo de hembra se ha trocado, que yo no quiero título de madre del hijo infame del infame padre. Diciendo esto colérica y rabiosa, el tierno niño le arrojó delante, y con ira frenética y furiosa se fue por otra parte en el instante. En fin, por abreviar ninguna cosa de ruegos ni amenazas, fue bastante a que la madre ya cruel volviese y el inocente hijo recibiese. Bien, ¿qué pasó acá en estas 2 octavas? ¿Qué les parece? Viene como una especie de violencia que tiene que ver con una violencia que se está como construyendo desde la relación madre-hijo, ¿no? Es decir, por un lado parece que hay como una metamorfosis de los géneros, como que a la mujer se le secan los pechos, deja de ser madre, rechaza al hijo y inmediatamente le adjudica a Caupolicán, ¿sí?, el género femenino justamente por la cobardía, ¿no? Por haberse dejado aprisionar. Fíjense que le dice: críale tú, que ese membrudo cuerpo en sexo de hembra se ha trocado. Es decir, si las mujeres son las que crían los hijos y vos sos un cobarde, te convertiste en mujer. A mí, de este disgusto, se me secaron los pechos, entonces ya no puedo ser madre. Y entonces le arroja el hijo. En las crónicas, en realidad lo que hace Fresia es despeñarla a la criatura. La tira la mata tirándola por la montaña, ¿sí? O sea, acá Ercilla decide cómo matizar un poco esa idea que viene por parte de los cronistas y la borra diciendo, bueno, le dieron otra madre al niño, ¿sí? Fíjense que dice, le dieron otra madre al niño, con lo cual atenúa un poco esa violencia violencia distinta, ¿no? Porque la violencia acá es una violencia que parecería que se está como gestando al contravenir el orden natural, ¿no? O sea, además de la arenga de Fresia, la arenga de Fresia en ningún momento la transforma en más varón que los varones, porque es un tópico de la época. Entonces no habría nada que la estuviera, digamos, sacando de su lugar. Pero sin embargo después esta especie de transmutación de las cualidades de lo femenino y de lo masculino entre ambos está como produciendo cierta violencia que en realidad tiene como resultado en este caso que se vaya y que lo deje al niño, ¿no? Digo, solamente sería una supuesta contravención del orden natural. En el caso de las crónicas lo tira, lo despeña. Habría que pensar entonces un poco por qué Ercilla opta por no presentar esta escena, que sí la presenta Lope en la obra de teatro, ¿sí? Está bien, es como dramáticamente es un efecto buenísimo, porque en el escenario tener la mujer que tira el niño es como un buen efecto dramático. Pero la crónica también lo trae, con lo cual Ercilla lo podría haber relatado de ese modo, pero elige como sustraerle ese plus de violencia al personaje de Fresia. Habría que pensar un poco cómo se relaciona esto con la historia de Dido, que se acaba de contar, ¿no? Que es una historia como en un punto bastante parecida, porque tiene bastante que ver también con la maternidad, la historia de Dido. Entonces se podría pensar un poco eso.
Dieronle nueva madre, o sea, nada, se solucionó así, dieronle nueva madre y ya. La otra, el cierre de episodio de Caupolicán tiene que ver con la muerte de Caupolicán. Tiene que ver con la muerte, y la muerte de Caupolicán es interesante porque en un punto también es otro de los lugares que a mí me parece que dejan sin mucho margen de reflexión esta idea de qué es lo que nos está diciendo la araucana en tanto poema frente a los araucanos. O sea, qué es lo que nos está diciendo la araucana sobre la conquista, qué es lo que nos está diciendo. Hay una posición como de crítica frente a la conquista. Y yo creo que la escena esta de la muerte de Caupolicán es otro de los lugares en donde se puede pensar que no hay mayor crítica. Oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida, prosperidad humana sospechosa, pues nunca hubo ninguna sin caída. ¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa que no sea amarga al cabo y desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es un momento. Fíjense, lo que está haciendo con estas 2 octavas primeras es justamente hablando de la fortuna, ¿no? O sea, el tópico de la fortuna, ustedes saben que es un tópico que... ¿Estamos con la hora? Es un tópico que en estos 2 siglos es muy explotado, muy transitado por los escritores en general, ¿no? Porque es el tópico de la fortuna, de la rueda de la fortuna, que se está arriba, se tiene todo y en otro momento se está abajo y se pierde. Al respecto, el emblema de la rueda de la fortuna, el emblema de la fortuna voltaria, ¿sí? Está representado en un montón de emblemas, en un montón de imágenes, y los ejemplos siempre son los privados de los reyes, ¿no? Que llegan en un momento a estar al lado del rey y ser como tener el poder del imperio, y al poco tiempo ya están abajo. Entonces, la rueda de la fortuna es algo con lo cual se identifican los poderosos, y en este caso lo que hace Ercilla es opta por adjudicársela a Caupolicán, ¿no? Esto confirma bien Caupolicán, famoso capitán y gran guerrero, que en término américo-indiano tuvo en las armas el lugar primero, mas cargóle fortuna así la mano, dilatándole el término postrero, que fue mucho mayor que la subida, la miserable y súbita caída, ¿sí? Fíjense que después lo que hace Caupolicán es hacer una especie de parlamento, en el cual lo que hace es hace como una especie de síntesis de lo que fue la guerra de Arauco, ¿sí? Y de lo que fueron sus hazañas, ¿no? Lo que hace a partir de su parlamento es erigirse tal vez en ese héroe épico que le falta a la araucana y que lo va como construyendo por fragmentos, ¿no? En este caso Caupolicán podría pensarse que es como dentro de los araucanos aquel a quien se lo quiere construir de manera más fuerte como el antagonista épico. Y a tal punto se lo quiere construir de manera más fuerte como el antagonista épico, que se le da como toda una larga serie de octavas en la cual va a relatar sus hazañas, y además trata de convencer justamente al capitán español a partir de una serie de tópicos también convencionales que podrían estar puestos en boca de los españoles, ¿no? No pienses que aunque muera aquí a tus manos, cuando mi causa no se ajusta, mira que el que perdona más es más clemente, y si a venganza la pasión te tira, pedirte yo la vida es suficiente, mira que a muchos vences en vencerte, frena el ímpetu y cólera dañosa, que la ira examina al varón fuerte y el perdonar venganza es generosa, la paz común destruyes con mi fumo, con mi muerte, suspende ahora la espada rigurosa, ¿sí? Y finalmente lo que le promete Caupolicán es que él va a ayudarlo a someter, si le perdona la vida, lo va a ayudar a someter a los araucanos, ¿no? Haré yo establecer la ley de Cristo, y que sueltas las armas te prometo, vendrá toda la tierra en mi presencia a dar al rey Felipe la obediencia, ¿sí? O sea, se va a erigir él como la garantía frente a ese primer momento en el cual quería disputarle
el dominio del orbe, en este caso pide por su vida y pide como pide esta idea. ¿Y cuál es la respuesta? Digo, acá es como que explota la última escena de violencia cuando dice: hecha la confesión como lo escribo, con más rigor y prisa que advertencia, luego a empalar y a saetearle vivo, fue condenado en pública sentencia. No la muerte y el término excesivo causó en su gran semblante diferencia, que nunca por mudanzas vez alguna pudo mudarle el rostro la fortuna. Ahora, antes de la descripción de la última escena, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace este Caupolicán? No, pero sí, ya rogó por su vida y el resultado fue: vamos a matarte y te vamos a empalar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Digo, que es como el lugar en donde se quiebra, Exactamente. Pide el bautismo, ¿sí? O sea, y ahí es como el lugar donde cualquier duda que uno pueda tener sobre el texto deja de funcionar, ¿no? Porque si el poema es capaz de justificar, digo, esta escena de violencia extrema, o sea, y de presentarla como una especie de final feliz por el hecho de que Caupolicán pide el bautismo, está muy claro cuál es el fin último, digamos, del texto. Es casi impensable pensar que puede haber algún lugar en el cual haya una crítica. Digo, escena más violenta que esta, no se me ocurre. Una crítica a la iglesia no es. Claramente no es, porque si el hombre se bautiza y entonces viene... Vamos a verla la escena. No, aparte dice, luego aquel triste, aunque furísimo. Exacto. Causó lástima y junto gran contento, con grande admiración de todas gentes y espanto de los bárbaros presentes. O sea, sigue diciendo lo mismo. Mientras sea en el marco de lo religioso. Exacto, no pasa nada. Y lo que... Fíjense, o sea, estas, ¿no? Fíjense esto. Hay todo un episodio con el verdugo, que eso es buenísimo porque ahí lo que hay también es como una cuestión que como que Caupolicán no se siente digno de que lo mate el verdugo, entonces lo patea, pero fíjense que tiene que ver con una cuestión casi de clase, ¿no? O sea, es como que no lo puede matar él porque es un negro mal vestido, ven que lo dice, y entonces dice: le dé un hombre como yo tan señalado, le dé muerte una mano así abatida, ¿sí? Entonces pide una espada porque no podrá que bruta mano toque al gran general Caupolicano, ¿sí? Pero fíjense estas octavas. Esto dicho y alzando el pie derecho, aunque de las cadenas impedido, dio tal cos al verdugo que gran trecho le echó rodando abajo malherido. Reprendido el impaciente hecho y el del súbito enojo reducido, le sentaron después con poca ayuda sobre la punta de la estaca aguda. No el abusado palo penetrante, por más que las entrañas le rompiese, barrenándole el cuerpo, fue bastante a que al dolor intenso se rindiese, que con sereno término y semblante, sin que labio ni ceja retorciese, sosegado quedó de la manera que si asentado en tálamo estuviera. En estos 6 flecheros señalados, porque acuérdense que era empalado y asaeteado, en estos 6 flecheros señalados, que prevenidos para aquello estaban, 30 pasos de trecho desviados, por orden y despacio le tiraban, y aunque en toda maldad ejercitados, al despedir la flecha vacilaban, temiendo poner mano en un tal hombre de tanta autoridad y tan gran nombre. Mas fortuna cruel, que ya tenía tan poco por hacer y tanto hecho, si tiró alguno avieso allí salía, forzando el curso le traía derecho, y en breve, sin dejar parte vacía, de 100 flechas quedó pasado el pecho, por do aquel grande espíritu echó fuera, que por menos heridas no cupiera. Paréceme que siento enternecido al más cruel y endurecido oyente de este bárbaro caso referido,
al cual Señor no estuve yo presente, que a la nueva conquista había partido de la remota y nunca vista gente, que si yo a la sazón allí estuviera, la cruda ejecución se suspendiera. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo tenemos un detenernos en esta imagen que nos lleva como 4 octavas. Un decir, el semblante no se le movió porque está bautizado, porque es eso lo que está diciendo, ¿no? Es decir, está empaladísimo, pero está en el cielo, en el paraíso, ¿entienden? Y después entonces lo que dice inmediatamente después, bueno, la otra cosa es que es la fortuna. Cuando lo introdujo era la fortuna y ahora también es la fortuna. O sea, es la fortuna la que hace que a un hombre que quería conquistar el orbe, ahora le estén tirando más de 100 flechas. Y lo último que dice es esta especie de distanciamiento, que es esto que Firbas veía cuando el hombre se va a las batallas de San Quintín y de Lepanto. No soporta la violencia del territorio araucano y se va. Entonces acá dice lo mismo. Bueno, yo me fui a una nueva conquista, en donde es esperable que hagan acciones similares, ¿no? Que si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. Pero, el soldado no hubiera estado. Pero el poeta se detuvo 5 octavas en mostrar lo feliz que murió con Volcán. Porque murió convertido. Entonces no hay mucho margen en el poema. No hay mucho margen en el poema para reflexionar sobre si Ercilla está en contra de la conquista o no está en contra de la conquista. Se inscribe bastante como en la línea de las casas, ¿no? Bueno, es que esa es la otra discusión, la otra reflexión, ¿no? Ercilla tiene como un contacto. Sí, hay ciertos momentos en los que critica Sí, la sí, sí. crueldad y critica la Pero codicia. critica la crueldad y critica la codicia, no Claro. critica la conquista. No, es cierto. Que es un poco la línea de las casianas, ¿no? Es esto. Y por otro lado, lo que yo les decía la vez pasada es que también lo que hay, supuestamente, es una especie como de desengaño individual por algunas cuestiones, y entonces que en realidad es eso lo que está en algún punto primando cuando habla de eso, ¿no? Y al respecto es interesante el cierre. ¿Tenemos un ratito todavía? 3 minutos, buenísimo. Tenemos, al respecto es interesante el cierre después de la anexión de Portugal, o sea, después de donde ahí también se justifica una anexión que en realidad no tiene por qué ser justificada, porque es una anexión ilegítima del territorio de Portugal, entonces se justifica la guerra como método para anexar el territorio, y después termina, así como empieza hablándole al rey, termina hablándole al rey, pero fíjense que dice, canten de hoy más los que tuvieren vena, es la octava 65 del último, y enriquezcan su verso numeroso, pues Felipe les da materia llena y un campo abierto, fértil y espacioso, otra vez tenemos esta metáfora, que la ocasión dichosa y suerte buena vale más que el trabajo infructuoso como el mío, que siempre ha dado en seco y en vacío. ¿Sí? Fíjense que hay como una especie de desilusión, que es como decir, bueno, este hombre no me leyó, no sirvió para nada lo que escribí. Cuántas tierras corrí, cuántas naciones, hacia el helado norte atravesando y en las bajas antárticas regiones, el antípoda ignoto conquistando, climas pasé, mudé constelaciones, golfos innavegables navegando, extendiendo, Señor, vuestra corona hasta casi la austral frígida zona. ¿Qué jornadas también por mar y tierra habéis hecho que dejé de seguiros? A Italia, Augusta, a Flandes, a Inglaterra, cuando el reino por rey vino a pediros. De allí el furioso estruendo de la guerra al Perú me llevó por más serviros, do con suelto furor tantas espadas estaban contra vos desenvainadas. O sea, fíjense que es como la contraparte de esa dedicatoria, esperanzada y que me crié contigo y todo, ahora es como yo seguía al rey a todos lados, o sea, es el soldado que está como desilusionado, ¿no? Dejo por no cansaros y ser míos los inmensos trabajos padecidos, la sed, hambre, calores y los fríos. Y al cabo, bueno, más ya, que el disfavor cobarde que me tiene arrinconado en la miseria suma, me suspende la mano y la detiene, haciéndome que pare aquí la pluma.
Así doy punto en esto, pues conviene para la grande innumerable suma de vuestros hechos y altos pensamientos, otro ingenio, otra voz y otros acentos. Es decir, lo que está diciendo es, yo traté de convertirme en el poeta del imperio, en el poeta de Felipe II, y no tuve suerte, ¿sí? Seguramente se necesita otro ingenio, otra voz, otros acentos, y termina, y yo que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido, y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado, y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error, de aquí adelante será razón que llore y que no cante. Y así cierra, ¿sí? Acuérdense que había arrancado con el canto, y cierra con será razón que llore y que no cante. Con lo cual lo que está diciendo es esta tierra seca que yo planteaba al principio, que traté de... fue una tierra seca, es decir, en ningún momento pudo... Pero insisto, puede ser por cuestiones biográficas específicas o puede ser porque el texto nunca recibió la atención por parte de Felipe II que el poeta demandaba desde el principio, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué dice que a Dios tengo ofendido? Porque en realidad tiene como, puede ser un tópico, pero también lo que obtuvo Ercilla fue como una especie de proceso judicial en América, porque supuestamente como que estaba en cómplice con alguien que mató a un hombre, pero en realidad nunca se supo, lo puede decir por eso o lo puede decir como un tópico, en realidad, pero no por otra cosa, no se conoce nada. Claro, que me fue mal y bueno, providencia. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, digo, Dios no estaba exactamente la misma idea, exactamente, la misma idea de, digo, la historia se verifica para las historias individuales, entonces si no hay un éxito dentro de ellos, porque seguramente hay como una ofensa hacia Dios de algún lado, de algún modo. Claro, sí, al mismo tiempo el tiempo de España es... Exactamente, exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Arrancamos con la Filomena, para la cual tenemos 3 clases, ¿sí? O sea, tenemos el jueves, que ya espero que tengamos en el aula normal. Sí, en el cartel decía que sí. El jueves, el lunes 21 y el jueves 24. Y después ya no vengo por unas clases y después vuelvo al final del cuatrimestre. Bueno, eso. Perdón, después de la Filomena, ¿qué texto es? Después de la Filomena van a arrancar con teatro y creo que van a trabajar con Jimena y van a ver, creo que Jimena les va a dar el arte nuevo y Fuenteovejuna y el arte nuevo, Fuenteovejuna y hay uno más. No, pero Calderón lo doy yo, el médico de Sonra lo doy yo, pero no hay otro de Lope. Bueno, no sé si no había otro de Lope.